Hola chicos, bueno, en este video vamos a terminar con la explicación que habíamos comenzado en la clase y bueno, que no pudimos terminar de pasar el algoritmo a C. ¿Sí? Habíamos hecho un ejemplo, eh, el ejemplo lo ven acá, ya lo leímos durante la clase, no lo voy a volver a leer. Eh, Pero quédense tranquilos que tanto el enunciado del ejercicio como el archivo que están viendo acá con todo el análisis que yo les expliqué durante la clase y el pseudocódigo que está aquí debajo, lo vamos a subir para que ustedes lo tengan, ¿sí? Como ejemplo. Y bueno, lo que vamos a hacer es traducir este algoritmo ejemplo que escribimos acá en pseudocódigo, así como también las subrutinas que invoca este algoritmo. Vamos a traducir todo a C, ¿sí? Bueno, yo voy a utilizar el, el compilador online, Replit, ¿sí? Eh, es es el compilador que le proponemos usar a ustedes en caso de que ustedes no puedan instalar el CodeBlocks, ¿sí? El compilador, el- el programa para desarrollar eh, el código C y compilar, ¿sí? Que pueden instalar en sus computadoras, pero si no pueden instalarlo, pueden usar este que es online, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, yo acá tengo un archivito que se llama main.c. Acá copié el enunciado del ejercicio para que lo tengan aquí también. Y aquí abajo estoy escribiendo el código, ¿sí? Yo ya llené algunas cositas que les voy a ir leyendo después. Luego también tengo un archivo ventas.dat, que va a ser el archivo que vamos a usar para obtener los datos de las ventas. ¿Sí? Los datos de entrada van a venir de este archivo. Y después vamos a generar otro archivo que se va a llamar totales.dat, que cuando lo ejecutemos, usando este run que aparece acá, este botoncito, sirve para correr el programa que nosotros escribimos en el archivo main.c, que si no tiene errores, vamos a ver acá que nos aparecen las salidas en pantallas que tengamos previstas, ¿sí? Cuando corramos el archivo, el programa, en este caso, tal como nos pide el ejercicio, se nos va a crear un archivo acá y va a aparecer que se llama totales.dat. Bueno, vamos a empezar con la traducción. Esperen que voy a poner una pantalla al lado de la otra para que vayamos viendo cómo hacemos la traducción. Bien, fíjense, una de las primeras cosas que tengo en el archivo main.c es la librería, ¿sí? Escribo este include stdio.h, es la librería de entrada-salida estándar, estándar input-output. Es en esta librería que se encuentran implementadas las funciones scanf, printf y las que vamos a usar ahora para la manipulación de archivos, ¿sí? Es importante que no nos olvidemos de incluir esta librería. Bueno, como ven en el pseudocódigo nosotros habíamos escrito el algoritmo ejemplo y a continuación aparecían las subrutinas debajo. En C esto no es posible, ¿sí? Todas las subrutinas que se invocan, ya sea desde el algoritmo principal o desde otras subrutinas o de otras funciones, tienen que ser definidas antes de la llamada, ¿sí? Fíjense que yo acá en el archivo, abajo de todo, tengo el algoritmo principal, el main. Este es el algoritmo, sería esto de acá. El algoritmo principal en C siempre se llama main. En este caso, main decimos que es una función que no toma parámetros, por eso son los paréntesis vacíos, y devuelve un entero. ¿Qué entero? Bueno,
nosotros vamos a poner return 0. Este 0 va a significar que la ejecución terminó correctamente. En el caso que quisiéramos capturar ciertos errores, podríamos poner otros returns con otros números que significaran qué tipo de error se dio durante la ejecución. Pero bueno, nosotros no vamos a hacer ese tipo de manipulación durante el curso, así que vamos siempre a, cuando querramos escribir un algoritmo principal en C, escribir int main, entre paréntesis vacíos, abrimos llaves, y antes de cerrar las llaves el return 0. Eso va a estar siempre. Y luego vamos a tener lo que tenemos dentro del pseudocódigo. Una sección para las variables, fíjense que yo acá comenté que voy a escribir las variables. En C hoy por hoy no es obligatorio definir todas las variables arriba de todo, en el algoritmo, ni en las rutinas o las funciones, pero es una buena práctica hacerlo para tener en claro cuáles son las variables que se manejan dentro del algoritmo, su rutina o función. Entonces vamos a hacer eso siempre, vamos a poner una pequeña sección de variables y luego vamos a partir de este comentario de inicio, vamos a poner el cuerpo. Fíjense en este caso, es muy similar el pseudocódigo con el algoritmo en C. Recuerden que si queremos declarar variables de tipo real, en C se llama float. Y fíjense que la declaración de matrices es exactamente igual. La única diferencia que en C, la declaración de variables termina con punto y coma, así como también cada instrucción. Entonces, tenemos la declaración de las dos matrices que vamos a usar, ¿vale? Una matriz y un vector en este caso, y la llamada a las subrutinas. Inicializar, cargar, mostrar, calcular totales y guardar. Cada una con las matrices que queremos, que necesitamos pasarle como argumento. Fíjense que es importante que cuando yo paso una matriz, no le paso, o sea, no escribo entre corchetes 12, por ejemplo, esta, 12, 2. Porque si yo escribiera 12, 2, parecería que yo lo estoy pasando, o sea, si yo escribo 12, 2, se interpreta que le quiero pasar la casilla en la posición número 13 y en la posición 3. ¿Por qué? ¿Por qué 13 y 3? Porque eh, eh, cuando yo escribo, cuando yo declaro en C una matriz, por ejemplo, esta de tamaño 12 por 2, en realidad los índices no se mueven de 1 a 12 como veníamos trabajando en pseudocódigo y de 1 a 2 en esta, sino que va a ir de 0 a 11 y de 0 a 1. ¿Por qué? Simplemente porque se trabaja a partir del índice 0. ¿Sí? Entonces, si yo paso la casilla acá, si yo escribiera esto, 12, 2, que es un error común, esto se interpreta que es la casilla cuyo índice es 12, pero como los índices arrancan en 0, esta sería la casilla número 13 y esto también arranca en 0, sería la casilla, la columna número 3, o sea, la fila 13, la columna 3. Y está mal, porque justamente tenemos 12 filas y 2 columnas, ¿sí? No tenemos 13 filas y 3 columnas. Entonces, esto está mal así. Cuando queremos pasar una matriz completa a una subrutina, pasamos el nombre, ¿sí? El nombre de la matriz. Ese nombre nos da la dirección de memoria donde arranca esa matriz, ¿sí? Ustedes vieron que con Fernando que cuando tenemos arreglos, se guardan direcciones contiguas. Bueno, entonces,
saber esta dirección de memoria, la dirección de memoria donde arranca este arreglo de 2 dimensiones, es importante para que el compilador pueda hacer los cálculos necesarios para ubicar dónde están cada una de las filas y las columnas guardadas en memoria, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a meter ahí adentro, simplemente ustedes tienen que saber que cuando queremos invocar a una subrutina, a una función, pasándole una matriz o un vector, tenemos que pasar solamente escribir el nombre de la matriz o vector, no le tenemos que pasar las dimensiones, ¿sí? Porque ahí estaríamos indicando que estamos pasando solamente una casilla. Bien, visto el algoritmo principal, vamos a empezar a implementar cada una de las subrutinas. Vamos a ir a implementar inicializar, voy a ir arriba de todo, la tengo acá. Inicializar recibe una matriz 12 por 2 de tipo real. Esta es una subrutina porque acá está escrito void. En el caso de que fuera una función, acá estaría escrito el tipo de dato que devuelve. Y acá necesitaríamos escribir un return con un valor del tipo que diga acá. Pero en este caso es una subrutina, no hay return. Bien, en la subrutina esta tenemos dos for, uno dentro del otro, se llaman for anidados. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ah, bueno, y acá arriba tenemos dos variables enteras, i, j. Bueno, eso se escribe int i, j, punto y coma. Vamos a escribir los for. Recuerden que un for tiene tres partes. La primera parte donde se inicializa la variable. La segunda parte, entre los dos puntos y coma, es una condición que tiene que ser verdadera para que las instrucciones dentro del for se ejecuten. Y la tercera es cómo se incrementa la variable que controla ese for. En este caso, esto quiere decir que este for se va a ejecutar desde el valor 1, va a arrancar con i igual a 1, se va a ejecutar siempre y cuando i valga menor o igual a 12, mientras esta condición sea verdadera, y entre una ejecución y la otra, ahí se va a incrementar en 1. Esto ya vieron que se puede escribir como i más más, es equivalente. En general usamos esta notación, porque es más rápida. Como les dije antes, si tenemos un arreglo de tamaño 12, los índices no van desde 1 a 12, como en pseudocódigo, van a arrancar en 0. Entonces esto va a ser igual, tenemos que modificar el rango así. La variable de control se va a mover entre 0 y 11, no entre 1 y 12. Bien. Por ahora vamos a escribir siempre estas llavecitas para indicar cuáles son las instrucciones que van dentro del for. En general, si hay una sola instrucción, no hace falta las llaves, pero en un principio yo les recomiendo que las usen para no cometer errores. Dentro de este for tenemos otro que arranca con un J, en el pseudocódigo dice 1, pero acá ya sabemos que tenemos que arrancar en 0. Y mientras J sea menor estricto a 2, ¿sí? O menor o igual a 1, es equivalente, ¿por qué? Porque el tamaño o sea, la cantidad de columnas son 2, o sea, puede valer 0 o 1, no otro valor. Y ponemos J más más. También podemos abrir llaves y cerrarlas. En este caso no haría falta, pero las voy a dejar. Y vamos a traducir esta asignación, ¿sí? Esta asignación SIJ, que la asigno 0, se escribe SIJ igual 0. La asignación en pseudocódigo se convierte por el símbolo, se escribe con el símbolo igual, un solo igual. Entonces, estos dos for anidados lo que hacen es inicializar a 0 este parámetro S, ¿sí? Que es una matriz de 2 dimensiones de tamaño 12 por 2. Estas llaves no son necesarias, yo las voy ahora a borrar.
Ustedes las pueden dejar, pero bueno, como no son necesarias, yo las saco. Pero ustedes déjenlas si les resulta más claro. Bien, ahora vamos a pasar a la subrutina que se encarga de la carga de los datos en el arreglo. Fíjense, dice subrutina carga, recibe una matriz bidimensional de tipo real. Bueno, yo esto lo escribí como float B12.2. Las variables de tipo entera se declaran con int, de carácter se declaran como char, de tipo real se declaran como float, y la variable que se va a encargar de la manipulación del archivo, que en usamos este tipo de datos file asterisco, y vamos a definirla como, vamos a ponerle el mismo nombre, vamos a ponerle f. Bueno, vamos a escribir entonces lo que dice este pseudocódigo en C. El abrir en C se hace así. Es f, usamos la variable de tipo archivo, usamos la función fopen y tenemos que pasarle el nombre del archivo. El archivo se llamaba ventas.dat y tenemos que indicar cómo vamos a abrir ese archivo. En este caso, en modo lectura, R, de read. Y después tenemos un repetir mientras. El repetir mientras en C es while y la condición es not end of file f. Bueno, el not se escribe con el signo de exclamación. La función end of file es f eof y entre paréntesis le pasamos la variable f, que es la que está encargada de apuntar a este archivo, o sea, la que me mantiene el vínculo con el archivo ventas.dat, que me va a servir para leerlo. Y abro las llaves, esta llave se abre y se cierra, y eso me indica que todo lo que va a ir acá va a estar adentro del while. Entonces, esta llave que cierra es lo equivalente al fin mientras. Bueno, dentro del mientras tenemos un leer. Nosotros hasta ahora usamos scanf para leer de teclado, y en este caso vamos a leer de un archivo. Pero bueno, ya habíamos visto que para leer del teclado necesitábamos decir el formato de los datos. En este caso, el primer dato que vamos a leer es el día, que es un entero. Luego vamos a leer otro entero que es el mes. Luego un carácter, por %c. Luego un entero. Y por último, un real. ¿Sí? Son los datos que estamos leyendo acá. ¿En qué variables voy a leer cada dato? Bueno, el primer entero lo voy a guardar en la variable d, el segundo entero en la variable m, el tercer dato, que es un carácter, en la variable suc, el cuarto dato, que es un entero, en la variable cant, y por último el precio en la variable p. Para que funcione esta lectura, recuerden que antes del %c tenemos que poner un espacio. Este espacio es importante porque permite que se vacíe el buffer de lectura de los caracteres que pueda contener. De esta forma me va a permitir leer correctamente el carácter de la sucursal. Si yo no pongo este espacio, no va a andar el programa, ¿sí? Así que acuérdense que cada vez que ustedes quieran leer un carácter, sí o sí, dejen un espacio delante del %c. Es importante para eso. Si yo dejo tal cual está escrito acá, esto significa que se va a leer desde el teclado, de la entrada estándar. Pero yo no quiero que se lea del teclado, yo quiero que se lea del archivo. La función que usamos para leer el archivo se llama fscanf. El formato es similar, nada más que recibe un parámetro más, que es la variable que estoy usando para manipular el archivo. En este caso, f. Entonces, este leer f es equivalente a este fscanf.
Una vez que leímos todos los datos, traducimos el sí a un if y se escribe así, suc igual a igual es la comparación. ¿Sí? En este caso, acuérdense que los datos que leemos del archivo van para los meses desde el 1 hasta el 12. Pero el arreglo en C va de 0 a 11. O sea que tenemos que hacer una corrección cuando escribimos y vamos a escribir en la posición m-1. O sea que si m es 1, voy a escribir en la posición 0. Si m es 5, voy a escribir en la posición 4. Si m es 12, que es el último mes, voy a escribir en la posición 11, que es la última posición de la regla. Luego, si en pseudocódigo escribía la posición 1, acá va a ser la posición 0 en C. ¿Sí? El resto es similar. Más cant por else, lo mismo, nada más que en donde va 0, vamos a escribir 1. ¿Sí? En pseudocódigo tenemos la posición 2, en C va a ser la posición 1. ¿Sí? Bueno, acá en el if también podríamos abrir y cerrar llaves, pero como tenemos una instrucción dentro de cada parte del if, no hace falta esas llaves. ¿Sí? Luego de que salimos del fin mientras, usamos este close para cerrar el archivo. Bien, con esto terminamos la subrutina carga. Ahora podemos pasar a la subrutina mostrar. Mostrar recibe una matriz de tamaño 12 por 2 de tipo real, tal como decía acá en pseudocódigo, y tenemos, fíjense, un repetir para de i de 1 a 12. Bueno, acá haríamos for i de 0 a i menor a estricto a 12 o i menor o igual a 11, lo mismo, y más. ¿Qué hacemos? Bueno, printf. En el printf tenemos que poner todo el cartel con los formatos de datos que van dentro. Entonces el cartel va a decir mes por ciento de, o sea, mes i, sucursal a, dos puntos, por ciento f, sucursal b, dos puntos, por ciento f, y pongo un barra n para que baje a la línea de abajo, ¿sí? Bueno, fíjense que en este cartel que se va a imprimir, que va a decir mes, sucursal A, sucursal B, hay datos, un entero, un real y un real. ¿Cuáles son esos datos que queremos que aparezcan ahí? Bueno, el entero es i. El primer real, ¿qué sería? C, I, 1. O sea, C, I, 0. Y el segundo sería C, I, 1 en vez de 2. ¿Sí? Fíjense que acá donde dice 1 va 0, donde dice 2 va 1. El i lo pongo igual acá porque el rango es de 0 a 11. Ah, tengo que hacer una corrección. El mes no es i, porque el i arranca en 0, no existe el mes 0. En realidad sería i más 1. Cuando i valga 0, lo que voy a estar representando es el mes de enero, 1. Cuando el i valga 1, en realidad lo que voy a estar representando es febrero, el mes 2. ¿Sí? Entonces tengo que hacer esta corrección porque fue lo que hice cuando ajusté al revés. Cuando leía un mes estaba 1, bueno, acá ahora tengo que sumar para que se me muestre bien el cartel con el mes que corresponde. Bueno, esperen que no sé qué pasó, se perdió la conexión. Bueno, ahí volvió.
Con esto terminamos la subrutina mostrar. Ahora vamos a pasar a la subrutina calcular totales, que recibe la matriz y el vector, ¿sí? Fíjense que adentro tenemos una variable entera i, y adentro tenemos un repetir para, de i de 1 a 12. Bueno, esto es similar a lo que veníamos haciendo, va a ser un for de i de 0 menor estricto a 12, y más. Y vamos a decir que t de i va a ser igual a s y 0 más s y 1. ¿Sí? Presten atención a los índices. ¿Mm? Eso es importante, porque si no se pueden ir de rango. Si se van de rango, van a tratar de acceder a una memoria que no es del vector con el que están trabajando y puede traerles problemas. Bueno, esta es la subrutina calcular totales, es simplemente repetir para, muy simple. Y ahora vamos a hacer la subrutina guardar. La subrutina guardar, vamos a trabajar con otro archivo. Fíjense que el archivo lo teníamos que abrir. Bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a hacer f igual fopen. Vamos a pasar el nombre del archivo, que se llama totales.dat, pero en este caso lo vamos a hacer abrir con una W, el modo W, que esto quiere decir write. ¿Qué pasa si yo abro un archivo con en este modo? Si no existe, se va a crear. Y si existe, va a borrar el contenido y me va a permitir escribir nuevamente. Bien, ahora tenemos abierto el archivo. Lo que hacemos con un for desde 0, mientras sea menor estricto a 12, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir, o sea, vamos a escribir en el archivo. Queríamos escribir en pantalla, hacíamos un printf. El printf podríamos, para escribir lo que pusimos acá, sería mes, %de, total ventas, %f. En este porciento de iría el número del mes, que sería i más 1, acuérdense de la corrección que tenemos que hacer, y total venta sería t de i. Esto me imprimiría en pantalla, pero yo quiero que se imprima, que se escriba en el archivo. Entonces tengo que usar, en vez de la función printf, fprintf. Y tengo que pasarle un argumento más a esta función, que es la variable que está apuntando, me sirve de vínculo con este archivo que abrí. Una vez que terminó este repetir para, que acuérdense, si quieren pueden encerrar las instrucciones dentro del para entre llaves. En este caso no eran obligatorias porque tenemos solamente una única instrucción. ¿No? Y por último, cerramos el archivo fclose. Bien, con esto terminamos de implementar todas las subrutinas que usamos. Quizás fui muy rápido, ustedes pueden volver a ver el video, van a poder acceder a este código porque este código se los voy a dejar disponible. Esta es la dirección donde pueden acceder a este código que estoy viendo acá. Entonces, si no lo llegan a leer, no se preocupen que después se lo vamos a pasar. Bien, tenemos acá, voy a abrir la pantallita para ver qué pasa con el programa. Fíjense que acá tengo el archivo de ventas con los datos que creé, son poquitos. Ustedes pueden agregar líneas al archivo siempre y cuando respeten
los datos en el orden en que van. Si yo aprieto acá en Run, me lo va a compilar y me lo va a ejecutar si todo va bien. A ver, vamos a ver qué pasa. Ah, me faltó un punto y coma. Fíjense en la línea 63. No, 56, perdón. Acá. Bien. Bueno, ¿qué pasó? Apreté Run, no hubo otro problema, se ejecutó. Esto que me mostró para cada uno de los meses del año, me mostró las ventas de cada sucursal, que era lo que pedía el ítem 1. El ítem 2 me pedía que calculara el total de las ventas para toda la empresa, o sea, sumando las dos sucursales, y que lo grabara en un archivo, totales.dat. Fíjense que acá apareció otro archivo, que antes no estaba, donde, ¿qué pasa? Están, fíjense si abro mejor, donde aparecen los datos de las ventas. Ah, fíjense, no aparece en una línea abajo de la otra porque me olvidé de agregar el, el barra N. Voy a volver a ejecutarlo y voy a agregar el barra N en el guardar, acá. Este barra N significa que una vez que escribe esta línea, que baje a la línea siguiente para escribir. Y como hicimos acá, fíjense que se escribe una línea y baja. Entonces queda más prolija la información. Quisiéramos entonces que pase lo mismo en el archivo, porque acá está todo mezclado, ¿sí? Primero el mes 1 termina y automáticamente se escribe el mes 2. No, yo quiero que el mes 2 aparezca abajo. Bueno, voy a volver, fíjense que el archivo ahora existe. Voy a volver a ejecutar el programa. Y fíjense, el archivo se volvió a crear, ¿sí? Se borró la información y se volvió y se escribió la nueva información de manera más linda, ¿sí? Poniendo el barra N. Bueno, si todo salió bien, cada uno de estos valores de total ventas tiene que coincidir con la suma de las dos sucursales. En general coinciden porque hay una que es 0 y la otra no es 0, o las dos son 0, ¿sí? Tendrían que chequear. Pero bueno, funcionó el programa. Bueno, esto es lo que no habíamos llegado a ver en la clase del 7 de julio, ¿sí? Así que bueno, con este video queda completo el ejemplo que le propusimos en clase. Cualquier duda me pueden escribir a través de la plataforma, no tengo problema en responderles. Chao chicos.